recolección. Entonces, la actividad hoy va a ser muy sencilla y concreta. Eh, digamos, hace ya varios meses se viene impulsando en el país una iniciativa de una consulta por la reforma agraria. Eh, en esta reunión virtual nos acompañan tres mujeres que vienen liderando en el Atlántico esta iniciativa. El objetivo de esta reunión es que en el marco del curso que estamos desarrollando nosotros de sociología rural, podamos conocer, uno, cuáles son los puntos y detalles de lo que es esta iniciativa de consulta por la reforma agraria. Dos, cómo están organizadas las acciones, actividades y todo una, una serie de estrategias que se vienen desarrollando tanto en todo el departamento del Atlántico con estos temas de ruralidad. Estas tres mujeres que vienen liderando este proceso son Luisa Palmesano, Katy Arias e Idalina Marenco, y ellas van a explicarles a ustedes de qué se trata esta iniciativa, cómo surgieron ellas como movimiento social, que cada cuánto se aglutinan y todos los que estén interesados en esta iniciativa, escucharlas y de alguna u otra manera poder desde el curso conformar un equipo de base y ese equipo de base poder multiplicar como esta pedagogía para el proceso de recolección de firmas, que es un poco complejo y sobre todo que manejamos una población que en muchos casos los campesinos, algunos pueden firmar, nada más saben firmar su nombre y no saben escribir, incluso muchos no han pasado por escuelas, muchos son, sus conocimientos son ancestrales y necesitamos, va- eh, digamos, un proceso, digamos, de acompañamiento en este sentido y quienes lograron tener la experiencia el fin de semana en Santo Tomás, ustedes lograron por lo menos algunos conectar por primera vez o por lo menos tener ese sentido de acompañamiento con la causa campesina. Entonces, vamos a darle la palabra a, a mis estimadas. Me confirman, pueden hablar, pueden escuchar y pueden eh, explicarle acá a los estudiantes de qué consiste el ejercicio. Hola Leo, sí, claro. Leo, ¿podrías permitirme compartir pantalla para la presentación? Claro, claro, claro. Ya enseguida ahí tienes, me confirma, ya te di el rol de coanfitriona. Puedes compartir la pantalla. Listo, Bueno, ya se compañeros, ve. ¿pueden ver la pantalla así? Sí, sí, ya ahora sí se ve en pantalla completa. Adelante. Bueno, buenos días a todos, compañeros y compañeras. Mi nombre es Idalina Marenco. Pertenezco a la Mesa Departamental de la Reforma Agraria, particularmente delegada del Comité Municipal de la Reforma Agraria de Repelón. Eh, Tengo una asociación cacautera en el Atlántico. Y nada, bueno, a sus servicios. Le voy a dar la palabra a mis compañeras Katy y Luisa para que se presenten y avancemos. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Luisa Palmesano. También he hecho parte de la mesa departamental de la reforma agraria. En este momento eh, me desempeño también en distintos temas de gestión territorial y agraria. Y pues buenos días a todos. Un gusto estar acá. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Mi nombre es Katy Arias.
también pertenezco al Comité de Reforma Agraria, a la mesa departamental y soy lideresa del Departamento del Atlántico. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, voy a aperturar un poquito para que podamos de pronto avanzar. Es un tema bastante complejo porque es una iniciativa de participación ciudadana constitucional que permita o que pretende de alguna forma blindar el proceso de reforma agraria. Yo diría que siempre vamos a ir viendo hacia la revolución agraria como un proceso para quedarse y protegerse. Pues para nosotros que hemos estado en Colombia, hemos visto lo complejo que ha sido el tema de la tierra y el costo que ha tenido el proceso de posesión y el acceso en cuanto a la garantía de los derechos relacionados con la tierra, con lo agrario y pues directamente con las violencias en Colombia. Actualmente pues se ha tenido una lucha incansable durante muchísimas décadas para que sea reconocido como un sujeto de especial protección en Colombia, pero solamente hasta el acuerdo de paz y los acuerdos internacionales, hasta el 2023 logramos reconocer al campesinado como sujeto de especial protección, como una persona que tiene una relación particular con la tierra y por lo tanto, digamos que también en el cumplimiento de esos acuerdos de paz y demás, en medio de todos los desafíos que representa no solo la tenencia, la posesión, sino poder habitar las territorialidades rurales y agrarias en Colombia, sigue siendo un tema muy complejo. Y en este gobierno del presidente ha habido una intencionalidad, pero había unas limitaciones jurídicas y unas limitaciones muy graves a nivel legislativo. Por ejemplo, nosotros enfrentamos cosas tan sencillas, pero grandísimas a nivel de violencia como alguien que simplemente corre una cerca porque es terrateniente y ya, y no pasó nada. Y esto tiene unas implicaciones territoriales muy grandes. Y digamos que no existe ninguna instancia que pueda darle un trámite eficiente a esos procesos. Y pues así vamos viéndonos acorralados porque no existe jurisdicción agraria. Existe un Estado estructuralmente complicado, arcaico, porque digamos que queremos habitar una casa inhabitable, decidida por otros que no la habitan, y el espacio de participación por eso se hace importante. Dentro de los espacios y las capacidades de participación que existen, nosotros desde el campesinado a nivel nacional y desde los movimientos campesinos, desde absolutamente todos, y porque esto es un ejercicio sí, liderado y abanderado por el campesinado, ha decidido tomar las riendas frente a esta legislación y se ha propuesto realizar la consulta agraria, la consulta campesina. Y esto yo creo que es una apuesta enorme con las dificultades que siempre enfrenta el campesinado, no solamente a nivel educativo, a nivel de acceso, a nivel de carretera, a nivel de territorio, sino también a nivel económico en su capacidad participativa. Y en el Atlántico, por ejemplo, que nosotros tenemos unos procesos agrarios muy particulares, ha ocurrido algo inédito, algo que nunca había pasado. Y es que el Atlántico, pues si bien es cierto, tiene unas formas de organización bastante tradicionales. Nosotros reconocemos las asociaciones, hay asociaciones de segundo y tercer nivel que son muy importantes y que han sido muy importantes en sostener lo agrario, pero en el departamento del Atlántico hay una fricción, quizás por
el paramilitarismo y por la violencia invisibilizada en la ruralidad. Y pues eso ha afectado la capacidad organizativa en el Atlántico. Por lo tanto, tenemos muchísimo campesinado que no está dentro de estas asociaciones de segundo o tercer nivel, por decir que es un porcentaje de población significativo a diferencia de otros territorios del Caribe, como Córdoba, como Sucre y otros más tradicionales. Entonces, aquí ha ocurrido algo inédito y es que el campesinado llega a los comités de reforma agraria porque sabe que ya es sujeto de reforma agraria y lo que encuentra es que la mayoría son organizaciones de primer nivel, son organizaciones que no están todavía organizadas formalmente y son organizaciones que, por supuesto, a nivel del acceso en la materialización de la reforma agraria es muchísimo más complicado poder acceder a todo ese proceso. Entonces, el Atlántico tiene un desafío enorme y por esta razón es que durante el nuevo pacto de Chicoral que se realizó en febrero, se agrupa el Atlántico desde toda su diversidad y se crea la Mesa Departamental de la Reforma Agraria. Pues ya, bueno, ahí dice que es un espacio de participación y articulación, es un espacio que busca justamente, bueno, ya esos serían temas mucho más profundos, porque hoy pues veníamos a hablar un poco de la consulta, pero sí, en el Atlántico también enfrentamos procesos muy serios y muy invisibilizados con respecto a la distribución de la tierra, al acceso y a los conflictos que enfrentan territorios ancestrales, territorios campesinos, la tenencia y por supuesto la conflictividad entre organizaciones campesinas con esta distribución de la tierra. Y en esas luchas y en esas dificultades y esa inseguridad, pues se instala esta mesa departamental de reforma agraria en el Atlántico. Adelante, Vidalina. Bueno, ya hablábamos un poquito de esto, hablábamos de que hubo un nuevo pacto de Chicoral que se llamó el Pacto por la Vida y la Paz. Existieron 12 puntos a nivel de todo el país para, digamos que, para poder hacer justicia con respecto a las limitaciones que hace muchos años se hizo justamente en Chicoral para frenar y que dividió y debilitó el campesinado en Colombia y pues como acto de justicia se da un pacto de Chicoral que restablece esos 12 puntos significativos e importantes en la producción de alimentos, en la posibilidad de ampliar territorialidades campesinas, y con esto me refiero a territorios agroalimentarios, territorios propios, digamos, que puedan desarrollar su actividad agraria sin dificultades. Pero bueno, sabemos que en Colombia el tema de la tierra sigue siendo un tema muy complejo y pues la voluntad política no es la misma en busca de esa dignidad. Entonces, bueno, se hace una cosa muy importante, que es un logro que hace la mesa, y la mesa empieza a hablar de enfoques diferenciales para el Atlántico, empieza a hablar de la necesidad de acceder a tierras de menor cantidad de predios, porque pues, en Colombia solamente se compraba predios a partir de las 100 hectáreas y nosotros teníamos una distribución de fincas muy pequeñas o espacios muy pequeños y no podíamos ni siquiera acceder a esa primera parte. Entonces se logró por parte de esa coordinación que se hiciera un enfoque diferencial o se pretende un enfoque diferencial mayor, pero como primera medida se logró que se lograra comprar predios a partir de 50 hectáreas y se entregara de forma asociativa en el departamento del Atlántico. Y también se empezó a activar las emergencias humanitarias, no solo en acceso para jurisdicción agraria, sino en mecanismos de protección, que luego lo vamos a ver en las 5 preguntas de la consulta campesina. Y bueno, ahí sobre todo, la posibilidad de decidir sobre el futuro de sus territorios o nuestros territorios, ampliando o nutriendo los espacios de participación. En Colombia, el espacio que determina un poco esa norma rectora es la ley 160 del 94,
aunque tuvo unos cambios, no solo con el acuerdo de paz, sino con el acuerdo internacional y el cambio constitucional hacia reforma integral. Lo que sí es cierto es que ese ejercicio de violencia en participación ciudadana, porque recordemos que hubo una idea de país paramilitar, y pues es la primera vez que se activan los comités de reforma agraria y los espacios de participación. Entonces, hay una lucha para que esos espacios de participación puedan ampliarse y se pueda cerrar, digamos, esos vacíos jurídicos. Entonces, para septiembre y para finales de agosto y septiembre, tenemos una gran asamblea campesina. Las asambleas son muy importantes en cuanto a lo político y en cuanto a sentar los principios para la acción. O sea, es un espacio para eso. En esa gran asamblea estuvimos reunidos alrededor de 1.000 organizaciones campesinas del país, y en esto estuvo la mesa departamental, que en un hecho inédito decidió que la consulta campesina solamente estaría en manos del campesinado y no en manos y no estaría en manos pues de la política que nos estaba respirando, ni mucho menos sería transacción para ningún tipo de grupo que ejerciera algún tipo de poder. Entonces, en ese sentido, pues habrá unas limitaciones complejas, porque pues digamos que no lo apadrina ningún actor con intereses electorales, no lo ha apadrinado nada, y en tal caso sería a través de unas corresponsabilidades políticas y sociales. Pues en esta cumbre se elaboran 5 preguntas. Las 5 preguntas de la consulta se fundamentan, digamos, que entre grandísimos temas, y uno de esos es ir rompiendo las barreras que existen para el acceso a la tierra. En Colombia tenemos o sea, poder permitir que la Agencia Nacional de Tierras pueda quitar todo este tema y todas estas limitaciones jurídicas que se colocan, y que a través de acto administrativo pueda resolver rápidamente los procesos agrarios. Y pueda, por supuesto, todos estos predios que han tenido que ver con narcotráfico, corrupción, procesos de restitución y otros, se puedan tramitar rápidamente para que llegue a manos campesinas. La segunda pregunta se orienta sobre todo a que nosotros en este estado así burocrático, enorme, ladrilloso, tenemos agencias e instituciones que, aunque cada una se especializa en algo, no dialogan entre ellas. Entonces, por ejemplo, a un campesino se le entrega la tierra, pero no puede acceder al proceso productivo. Entonces, tiene que hacer otro proceso distinto. O sea, establece distintas relaciones y caminos y procesos para una sola cosa, para tener tierra y para producir alimentos. Entonces, pues una de las segundas preguntas es romper esa burocracia, hacerlo más sencillo para fortalecer y actuar de forma inmediata. Se entrega la tierra, se hace el proceso productivo, se hace el proceso de calidad, se genera otras acciones, ya sean educativas, sociales, de salud, de todo lo que implican las vidas campesinas, y pueda hacerse de forma rápida. Y no es articulemos, pero resulta que para articular tenemos un espacio burocrático, porque no nos toca misionalmente a cada uno distinto, y esa delimitación no permite que sea eficiente. Después de una tierra podemos encontrar otro fenómeno, que son parceleros que tienen tierra porque en algún momento lograron tenerla, pero no pueden producirla. Entonces quedamos en el mismo cordón de pobreza, y repitiendo, digamos, un poco la misma historia. Eso en cuanto a la segunda pregunta. La tercera pregunta, sobre si está de acuerdo que se garanticen las comunidades campesinas que habitan en territorios, hablamos de territorialidades campesinas. Y ese tema es un tema muy importante que ha establecido sobre todo y que ha impulsado este gobierno. Y es no solo los temas de las autonomías
o las construcciones de los planes de vida, de acción y demás de los territorios agroalimentarios, sino la forma y el reconocimiento de esas maneras de vida puedan relacionarse de forma armónica, pero sobre todo se puede hacer algo muy importante y es que el ordenamiento de la tierra se pueda hacer en manos de quienes la habitan. Eso es una cosa muy importante. La cuarta pregunta que habla que si usted está de acuerdo a que se garanticen, y esto es una pregunta que parece que fuera la misma pregunta, pero no lo es, y es que se protejan las territorialidades, tiene que ver con una norma que precisamente genera muchísimo conflicto con respecto al desarrollo en ese proceso de ley para el tema campesino, en concordancia con otras poblaciones y la capacidad que tiene el Estado de garantizar educación y otros subsistemas que abarcan la totalidad o toda la vida campesina. Y bueno, finalmente lo que hablábamos de la garantía de justicia, es decir, proponer, y se ve de forma amplia, porque no solamente necesitamos la jurisdicción agraria, sino que necesitamos que una vez, por decir algo, un terrateniente devuelve un baldío y se le da una reglamentación, no se venden, no se titulan, porque pues, son de la nación y tienen otra función, se les da un reglamento de uso de suelo a la población que la habita, no tengan que quedar desprotegidos y amenazados o desplazados nuevamente porque no existe ningún mecanismo de reacción inmediata, no existe ningún mecanismo que permita proteger al campesinado una vez esté en su territorio. Las alertas tempranas, por ejemplo, tienen que definir qué grupo criminal, y a veces estos grupos no tienen un rostro definido, si es en el tema del narcotráfico, y los campesinos que están impulsando sus reformas o accediendo al proceso agrario, por lo general los conocemos todos en el pueblo y sabemos quiénes son, y son fácilmente perfilables y fácilmente vulnerables frente a un Estado incapaz de protegerlos. Entonces, ese digamos que son las 5 preguntas, así explicada a gran modo, y el campesinado, pues tratando de poder abarcar todo eso, pues creó estas 5 preguntas que inscribió en la registraduría y por supuesto hoy se dice que debe haber consulta campesina ya. Para hablar un poquito de cómo estaría organizado o cómo está organizado el proceso de la consulta, pues nosotros estamos haciendo un llamado a todas las personas, a todos, porque este tema del campesinado no es un tema que allá están haciendo los campesinos, es un tema que tiene que ver con la vida, el alimento, el agua, la tierra, el territorio, los cuidados de eso, los cuidados de la vida, es decir, tiene que ver fundamentalmente con nuestra capacidad de defender la vida y la existencia y los territorios en Colombia. Entonces, esto por eso es un tema que nos compete a todos, a todas las personas, incluso del mundo, pero bueno, en el tema de Colombia, ese es un llamado. Nosotros estamos invitando a los estudiantes, a las personas a ser parte de este proceso de la consulta campesina para poder lograr la meta, que son muchísimas firmas que tendríamos que recoger. Es decir, las consultas tienen como medida, esto es una cosa técnica muy importante, y es que las consultas tienen como medida el censo electoral de un departamento. Colombia, nosotros sabemos que en el Atlántico tiene una historia larga de clientelismo político, por lo tanto su censo electoral es enorme, equiparable a Bogotá y a Medellín. Lo que hace que sea difícil para nosotros, o sea, el reto es enorme, porque nosotros tendríamos que garantizar una recolección de firmas alrededor del 5% de ese censo electoral y a su vez el 5% del censo electoral de cada municipio. Entonces, eso es una realidad y es el campesinado que más,
dificultades de acceso a los procesos agrarios por la extensiva industrialización tienen. Entonces, esa es la invitación. Nosotros estamos queriendo convocarlos para que hagan parte de estos comités de impulso con nosotros, con todo el campesinado del país, en este caso del Atlántico. Ya le daré el paso a la compañera para que hable un poquito del tema de la recolección de las firmas y demás, pero esa es la invitación. Queremos hacer el comité de impulso de la universidad, liderado por la universidad y los muchachos que están estudiando, mejor dicho, por los que están en este espacio, y vincularnos y unirnos en ese gran movimiento y necesidad. Entonces yo le doy paso a una de las compañeras para que hable un poquito más del tema técnico, de lo que es en sí mismo la recolección de las firmas y demás. Gracias. Bueno, bueno, como Bueno, compañeros y compañeras, como lo estoy proyectando, ¿verdad? Hay un proceso de recolección de firmas, hay una metodología, la cual de pronto les voy a decir acá a grosso modo, ya cuando tengamos pues los voluntarios ya perfilados, haremos una reunión mucho más larguita para decirles cómo vamos a hacer el proceso, ¿verdad? Pero básicamente hay un formulario eh, que ya tenemos en la página web de la consulta campesina ya, y hay que llenar unos datos muy básicos, como la fecha, la cédula, nombre y firma. Hay unos temitas que tener en cuenta, que es que la persona es quien debe firmar. No se puede firmar por la persona, debe firmar como aparece en su cédula. Y también si hay un error, qué debemos hacer, si la persona, teniendo en cuenta que es una población que tiene unas condiciones puntuales, muchos de los campesinos, si bien saben cómo labrar la tierra y cómo hacer que pues las personas tengamos alimentos en las casas, no saben escribir. Entonces, si la persona no escribe, debe tomarse su huella, ¿verdad? Y toda esta metodología, pues, se la compartiremos a todos esos voluntarios que se suman al movimiento y que se suman a, a esta gran movilización. Y bueno, no nos queda más que desdoblar el más amplio proceso de movilización campesina convocado en el país, que lo valoren y que reconozcan que la posibilidad de tener la justicia, paz y pan pasa por entregarle la tierra al que la trabaja. Y es el campesinado, en este caso el campesinado del Atlántico. Y bueno, los escucho, qué preguntas tienen, les vamos a mandar el link de inscripción como voluntarios al profe Leo para que él se los haga llegar a todos ustedes, y pues me gustaría escucharlos, qué preguntas tienen, qué dudas. Muchas gracias por la presentación. A ver, escucharlos, estimados, estimadas. ¿Qué dudas, qué inquietudes tienen al respecto? ¿Están interesados, están interesadas? ¿Alguna duda de cómo poder vincularse al proceso? No solamente ahora está la coyuntura de la consulta campesina, pero todas las actividades que realiza, digamos, el comité son actividades que conciernen a los resultados de aprendizaje del curso. Es decir, si ustedes quieren colocar en materia y materializar alguna de las, digamos, teorías, conceptos y cosas que ya hemos visto en el curso, pues esta es una plataforma muy interesante. Uno, para tener contacto y puentes directos con las comunidades. Y dos, donde ustedes pueden
encontrar escenarios también de poder participar, de poder acompañar, pues eso también son voluntades que han venido surgiendo a partir de estas iniciativas y bueno, el espacio es de ustedes, los escuchamos. Bueno, a mí sí me gustaría participar, pero no, me tuve que levantar un momento y no sé si hablaron de fechas, cómo hacer la logística, el transporte para recoger las firmas y toda la pedagogía que hay que hacer. Sí, esa pregunta es muy importante. Nosotros no hablamos de fechas. Gracias por recordarnos. Nosotros tenemos un tiempo, ahorita estuvimos un poco tranquilos porque pues estaba todo esto de la consulta del pacto histórico y no queríamos confusiones con respecto al tema. Hay un tiempo, o sea, digamos que nosotros estamos en esta primera fase eh, eh, que fue organizativa. Yo creo que, Alina, hay una diapositiva donde habla como de la estructura de la consulta. En este momento estamos en la fase de terminando el proceso de alistamiento con los voluntarios, que es el link que está pasando de Alina, eh, los comités, actualmente hay 3 grandes comités que vienen desde el área nacional. Eh, ya hay, digamos que el comité vocero, pero estamos estructurando el tema de los voluntarios con esa finalidad, con la finalidad de poder coordinar la logística de transporte, por ejemplo, eh, y bueno, y todo lo que represente. Tenemos hasta el mes de marzo como mes final. En ese tiempo, digamos que hay 3 grandes bloques de recolecciones de firmas. Hay una que ya empezó, que es entre las mismas organizaciones campesinas, eh, que es el punto de partida, y luego pues viene toda esta apertura de comités de impulso. La intención es que exista un comité de impulso de estudiantes, así como lo vieron en la Universidad Nacional, y empezar, después de instalado el comité de impulso, empezamos con todo el tema pedagógico y el tema de recolección de firmas. Hasta que termine el año y luego nos reaperturamos a una recolección de firmas masivas para el siguiente bloque de recolección de firmas, que ya sería pues calle directamente. También hay una opción importante que es que podemos iniciar la recolección de firmas como un gran acto simbólico desde la misma universidad, dentro de la universidad. Ustedes están prontos a salir a vacaciones, ¿no? Como más o menos dentro de un mes. Entonces sería importante iniciar la recolección de firmas dentro de la universidad, hablarle a los demás compañeros de las diferentes carreras, el por qué es importante esta consulta campesina, cómo los beneficia como ciudadanos y cómo podrían ellos también apoyar el movimiento, porque sabemos que la Universidad del Atlántico también tiene muchos alumnos que pertenecen a diferentes municipios del departamento y así ir replicando todo este gran movimiento que sí queremos que sea impulsado desde la academia, porque es la academia quien también transmite la historia y esto es un momento histórico en el país. Y quién más que ustedes que pues estudian algunos sociología, otros filosofía y demás, que son quienes realmente describen los movimientos sociales, cómo funcionan, el por qué se dan, y vivirlo desde cerca hace parte también de la misma historia. ¿Alguien más tiene alguna intervención, comentario? Bueno, yo quería hacer una aclaración. Somos tres, somos cuatro. María Claudia. Bueno, yo creo que la compañera Katy no ha podido tener su intervención. No me escuchan. Ah, sí, ya te Sí, escuchamos, Katy. Es que el teléfono, he intentado varias veces, pero tengo problemas con el teléfono.
Bueno, le estaba haciendo la aclaración que no somos tres que estamos impulsando esto, sino que somos cuatro. Somos cuatro. En este momento la compañera María Claudia no se encuentra, pero sí somos cuatro compañeras que estamos liderando este proceso. La reforma campesina busca mejorar las condiciones de vida, trabajo de los campesinos mediante la entrega de tierras y fortalecimiento de sus capacidades también, entre la sostenibilidad de sus productos. Pero no solamente esto beneficia al campesino, esto también nos beneficia absolutamente a todos los ciudadanos de Colombia, porque sabemos que si el campesino no produce, nosotros nos comemos y los alimentos están en un alto precio. Si el campesinado acá en el Atlántico se fortalece, los productos bajan de precio y por ende la ciudad también se ve beneficiada en ese bajo costo de los productos de la canasta familiar. Yo les hago la invitación de todo corazón que nos colaboren, porque esta es una iniciativa muy bonita. Esta es una iniciativa muy bonita que nos ha costado sudor y lágrimas a nosotros los líderes y a los campesinos, porque realmente hay una desigualdad muy grande en el Atlántico, y no solamente en el Atlántico, sino en el país, con respecto al campesino, porque el campesino lo ven como menos, pero el campesino es más, porque sin ellos nosotros no comemos. Ellos son los que llevan el sustento a nuestra mesa. Ellos son los que trabajan de sol a sol, sin ningún pago, porque es que el campesinado, su trabajo no es valorado. El trabajo del campesino real no es valorado. Y viven en unas condiciones muy, muy tristes y deplorables, de cierta manera. Entonces, es eso. Buscamos con esta reforma mejorar su calidad de vida, mejorar sus condiciones y que sus productos sean estables, que tengan proyectos, que tengan más ayuda de los gobiernos, del gobierno, y que les entreguen sus tierras, porque por lo general la mayoría trabajan en tierras prestadas o alquiladas. eh, los echan cuando ya las tierras están civilizadas, los utilizan de una manera que no debieran hacerlo, pero realmente el mundo es así y está lleno de gente también. Como hay gente buena, también hay gente mala que le gusta lucrarse de otras personas y de las necesidades de otros. Yo les hago la invitación a que se unan a esta causa maravillosa y que juntos trabajemos por un país mejor. Muchísimas gracias. ¿Sí me escucharon? Sí, Katy, sí te escuchamos perfectamente. Muchas gracias ahí por por esta invitación. ¿Alguien más quiere aportar? Y se escucha muy bajito. No, no, te escuchamos bien. Ahí está la compañera María Claudia. Hola María Claudia, buenos días. Buenos días, Buenos días, María Claudia, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios. Saludo a todos los estudiantes. Bueno, sí, la verdad es que la consulta campesina, este mecanismo de participación ciudadana, le va a permitir al campesinado poder acceder, tener un reconocimiento en todos sus derechos, de tal manera que al pasar la consulta campesina, el Congreso se va a ver obligado a la construcción de todas las normas que le permitan garantizar todos estos derechos. No sé si las compañeras mencionaron el censo, pues el total de firmas que se deben recolectar son 5 millones de firmas para que pueda pasar la consulta campesina. Entonces, esto es un tema que no solo le compete solamente al campesinado, sino a toda la ciudadanía. Por eso debemos de unirnos para la recolección de las firmas, porque de esta manera se estaría activando
en la producción del campo, estaría asegurando la seguridad alimentaria para toda la ciudadanía. Entonces hago un llamado, pues que se animen para que podamos lograr el objetivo de recolección de 5 millones de firmas, que es un poco complejo, pero no imposible, y si nos unimos por activación del campo, por la seguridad alimentaria, pues lo vamos a poder lograr. Muchas gracias. Gracias, María Claudia. Bueno, ya ustedes tienen aquí la información que queríamos compartirles. No sé si alguno de los compañeros estudiantes, compañeras estudiantes quiera a complementar algo, intervenir, preguntas, inquietudes. Ya les compartí en el grupo de WhatsApp el enlace para la inscripción de los voluntarios. Ahí ustedes pueden llenar la información. Profe, Sí. disculpe y lo interrumpo. Quiero Ujú. hacer con eso, con respecto a la inscripción. Toda persona que se vaya a inscribir le tiene que avisar previamente o le tiene que avisar a usted para que así se lleve una lista, porque esa inscripción es nacional. Ok. Y si ellos se inscriben y no tenemos ese listado, o sea, no hay nada porque no tenemos como ese seguimiento hacia esa persona. Ujú. Entonces, todo el que se suscriba tiene que pasarle a usted la información para que así Idelina o Luisa o Mari se encarguen de hacer ese listado de todos. Y Ok. haremos un grupo para que todos estemos en ese grupo. Perfecto, listo. Muchas gracias, Katy. Bueno, no sé si tienen preguntas el equipo de estudiantes, preguntas, comentarios. Bueno, entonces si no hay preguntas y comentarios, pues ahí a través del grupo de WhatsApp estaremos como profundizando. Yo voy a compartirles la grabación de la iniciativa, o sea, de esta sesión que acabamos de grabar, y cualquier duda, pues estaremos allí conversando. No sé si algún comentario de cierre, algo que quieran complementar. No, lo que quisiéramos decirle que trabajar con el campesinado, muchachos, chicas y chicos, es maravilloso, porque es ver la realidad no contada, es ver la realidad del campesinado, es interactuar con personas maravillosas y que es otro nivel, es otra calidad, es otro nivel, es interactuar con personas reales, con personas humildes, con personas, y no le estoy hablando del bolsillo, de dinero, le estoy hablando de humildad de corazón. Son personas humanas. Entonces, es maravilloso, sinceramente, es lo más lindo que pueda haber. Trabajar con el campesinado, trabajar con, vea, no tiene palabra. Entonces, yo les invito, igual tampoco es obligación hacerlo, pero la persona que quiera vivir esta experiencia es eso, la invitación y nada, que se haga la voluntad de Dios. Muchas gracias, Katy, por transmitirnos ese. Ya muchos de ellos ya tienen un recorrido de estas realidades rurales y campesinas que desde el curso hemos estado trabajando. El sábado los que lograron hacer el ejercicio en campo, pues tuvieron esa experiencia. Algunos no pudieron ir por algunas razones y estaban en unas actividades fuera de la ciudad en un evento en Valledupar. Otros ya después miraremos cómo hacemos para que esta experiencia, por lo menos en este curso, la tengan ahí viva. Entonces, este es otro motivo para poder salir, digamos, a poner en práctica
toda esa teoría que acabamos de ver en el curso, porque en la práctica es suficiente para que ustedes conozcan esta realidad, para que ustedes puedan pensar no solamente en trabajos de grado y en relación de lo que es investigar y hacer acción dentro de los territorios, sino que también es una oportunidad de buscar escenarios de poder transformar los territorios a través de nuestra práctica profesional. Pues cuando nosotros nos comprometemos en la sociología con una ciencia del compromiso, una ciencia del combate o una ciencia especialmente para los cambios sociales. Y ahí están estas realidades. Hay que aprovechar este momento, este cuarto de hora, estas voluntades que hay en toda la dinámica nacional, porque puede que sea la última vez que se nos presente esta oportunidad histórica y tenemos que estar presentes en ella. Aprovechen que esta iniciativa, ustedes pueden ser también protagonistas en esta iniciativa a través de estos procesos y que esas realidades rurales están siendo, nos están llamando y hay que aprovechar estos conocimientos, esta formación que ustedes tienen para que empecemos a trabajar juntos con de la mano relación entre universidad, movimiento social, entre universidad y realidades que están emergentes en los territorios y que también nosotros acá, todo el movimiento campesino, todo el movimiento de estas iniciativas cuentan con la universidad para este proceso. Entonces ya más adelante, estimadas, ya hay una estudiante que está interesada, así que yo les estaré avisando y les estaré dando la información de los dos. Bueno, ya hay dos interesados, entonces creo que se pueden sumar más. La idea y la iniciativa es que los estudiantes ahora, algunos estudiantes de los movimientos estudiantiles que están aquí presentes, nos apoyen para socializar esta misma iniciativa con algunos grupos ya de la universidad y poder ampliar más el espectro, no solo de acción alrededor de este curso, que es el curso de sociología rural, sino que también en otros escenarios que puedan ser importantes, por ejemplo, el programa de ingeniería digamos, ingeniería agroindustrial, que también tiene, digamos, una fuerte relación con estas temáticas rurales y otros programas también o estudiantes que puedan tener cierta inquietud. Hay que aprovechar, por ejemplo, también las sedes regionales, la sede de SUAN, la sede de Sabana Larga, que quizás en algún momento que tengamos una iniciativa de ir, los que estén interesados podemos empezar con esas sedes a hacer un trabajo específico con los estudiantes de esas sedes que tienen mucha relación con las dinámicas de esas ruralidades cercanas a las sedes de Suán y de Sabana Larga. Entonces aquí lo que va a haber trabajo, lo importante es que también ustedes tengan disposición. Aquí nos movemos todo el tiempo. Quizás de pronto ustedes dirán, no, profe, pero no tengo tiempo, no tengo plata, no me dan permiso en mi casa o por lo menos tengo las otras materias, pero esto es de voluntades. Y si en algún momento necesitamos un ejercicio, pues miramos cómo hacemos llegar ustedes la iniciativa a estos territorios. Por ahora, pues creo que podemos hacer el cierre. No sé si alguno de ustedes tenga inquietudes de los estudiantes. María Alejandra, adelante. Buenos días, profe. Mi pregunta era, por ejemplo, si podemos ir compartiendo el link, digamos, con las personas que hablemos de la universidad que estén interesadas para que de una se inscriban o tendríamos como que avisarles a ustedes primero y luego que se inscriban. María Alejandra, te respondo, está perfecto, lo puedes compartir, Sí, pero importante que le digas al profe el nombre completo de la persona, su número de celular, para después nosotros contactarlo, porque es que ese link de voluntarios es un link que llega directamente a Nacional, ¿ya? Entonces de pronto se nos hace muy difícil identificarlos, entonces la manera de identificarlos acá para de pronto hacer las diferentes actividades es que podamos filtrarlo por el profe Leo y así también tener como esa base de datos cada vez que vayamos a convocarlo para reuniones presenciales, diferentes eventos donde esté de pronto, si de pronto llega la ministra o que llegue cualquier otra persona que se vaya a hacer un evento más grande, sean los voluntarios los primeros que estén allí, porque son los que están
entendiendo y sabiendo de primera mano lo que está pasando en el tema de la recolección de firmas y cómo está la gente percibiendo el movimiento. Sí, sí, María Alejandra, la idea es que estemos como en comunicación, compartan el enlace. Eso sí, la persona que se inscriba, que notifiquen, te notifiquen y después me notifiquen a mí para que sepan que esa persona se inscribió y tenerlo como en una segunda base de datos interna para saber y integrarlo a las dinámicas que se van a ir trabajando. Por lo regularmente estas dinámicas son casi todos los días, pero se hacen más fuertes los fines de semana, que de pronto la mayoría de campesinos pueden llegar a los municipios que ya no tienen tanto trabajo en las dinámicas en sus ruralidades, pero nosotros podemos establecer la propia dinámica, incluso interna dentro de la universidad, podemos recoger firmas, pero también podemos hacer un ejercicio de tomarnos, por ejemplo, sede Sabana Larga y recoger firmas allá, o tomarnos sede Swan y recoger las firmas allá. Entonces, la idea es mirar quiénes estamos allí y si hay estudiantes, María Alejandra, de esas sedes que ustedes conozcan, que identifiquen, poderlo saber, porque va a ser más fácil con ellos interactuar. Yo voy a grabar este enlace en YouTube, en un enlace para que sea más fácil la visualización. Tú le puedes compartir a ellos para que se enteren detalles de lo que estamos haciendo. Y cualquier cosa, ustedes me interactúan conmigo, o sea, que no, nos podemos intercambiar los contactos, puedo dar el contacto de Alina o el de Luisa o el de cualquiera de las que estamos liderando o que están liderando este proceso, Katy o María Claudia, y ya con ellas estamos como pendientes de organizar el ejercicio. ¿Les parece? Vale, profe, gracias. Vale, listo. Entonces, no siendo más, damos por finalizada la reunión.